Gracias, tengan todos muy buenas tardes. Para mí es un placer compartir con ustedes en esta ocasión. Primero, saludar y darle la bienvenida a la doctora Carolina Sánchez Crespo. Para mí es igualmente un honor compartir esta mesa con su persona y las lecturas y reflexiones que usted ha publicado se leen aquí en Costa Rica y estoy seguro que también en todo el mundo. Dar las gracias también a don David por la invitación cursada, así como al Colegio de Abogados, por permitir plantear este tipo de reflexiones sobre el tema de los delitos, de los ciberdelitos. Y, bueno, básicamente lo que me pidió don David fue acompañar a la doctora Sánchez Crespo en esta tarde en relación con la problemática que ella plantea concretamente relacionada con Costa Rica. Entonces voy a tratar de cumplir con ese cometido y hacer algunas observaciones también relacionadas con la ponencia de la doctora Sánchez Crespo. Hay tal vez una primera reflexión que yo quisiera hacer, la he hecho en otros foros, pero creo que vale la pena hacerla acá y especialmente en el contexto costarricense muy necesario. Creo que en Costa Rica no se ha tomado todavía conciencia de la trascendencia, de la importancia, de la magnitud de la persecución de los delitos no convencionales. Creo que el sistema judicial sigue muy arraigado en la persecución de la delincuencia tradicional. ¿A qué me refiero a esto? A robos, homicidios, hurtos, violaciones, estafas, etc. Sin embargo, y como lo mencionó la doctora Sánchez Crespo, los delitos no convencionales son los que generan una mayor dañosidad social, son los que generan mayores perjuicios económicos, son los que generan mayor desestabilización en el sistema económico y en la estabilidad en general de la sociedad. Y sin embargo, hemos perdido de vista la importancia de la persecución de esa delincuencia. Vean ustedes y hagan muy fácil la valoración en el sistema judicial costarricense. ¿Dónde es que se invierte la mayor cantidad de recursos en el sistema judicial costarricense? Se invierte en el tema de la policía, en el tema de salarios de los fiscales, de los jueces, pero todo lo que son las agencias, digamos, o los organismos encargados de la investigación, la policía técnica, por ejemplo, en el caso concreto de delitos informáticos, carecen de los recursos materiales, de los recursos personales para hacer la investigación de manera adecuada. Y si a esto le agregamos la penosa situación en la que se encuentra la legislación, la penosa situación en la que se encuentra la regulación de las medidas de obtención de prueba, el escenario es absolutamente caótico. Yo podría señalar incluso que la conferencia de la doctora Sánchez Crespo constituye para la realidad costarricense casi que una reflexión de ciencia ficción o, en el peor de los casos, de estas famosas series que estamos acostumbrados a ver en televisión de CSI, porque definitivamente para nosotros estos medios que ella ha señalado constituyen una realidad desconocida, por lo menos en su mayoría. Es casi como una utopía lo que nos ha venido a presentar la doctora Sánchez Crespo acá en Costa Rica, y lo voy a tal vez tratar de contextualizar en algunos ejemplos que yo he visto y que también en alguna ocasión he tenido que enfrentar como litigante en esta materia. Vamos a ver, yo creo que precisamente la reflexión parte en el contexto nacional de la necesidad de tomar conciencia de que tenemos un problema serio y debemos de actuar ya. Esa es la reflexión más importante que yo creo que debería de plantear en este momento, porque estamos casi que, va a sonar un poco dramático, pero estamos en la edad prehistórica en esta materia y necesitamos poner cartas en el asunto de manera inmediata. De lo contrario, cuando queramos reaccionar, va a ser muy tarde. Veamos, por ejemplo, algunas de las reflexiones que nos plantea la doctora Sánchez Crespo. Y no perdamos de vista que estamos en una materia sumamente compleja, una materia muy volátil, muy especializada,
que se comete muchas veces por personas en diferentes partes del mundo. Están los delincuentes radicados en Europa, pertenecientes a una misma banda criminal, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, con una gran cantidad de recursos económicos y tecnológicos a su favor, y precisamente estamos en Costa Rica tratando de investigar algo completamente atados de las manos. Y básicamente seguimos en Costa Rica pensando y aplicando los instrumentos pensados para la delincuencia convencional. Y así no vamos a lograr nada o vamos a lograr muy poco. Y esto no lo digo yo, ustedes le pueden hacer incluso la consulta al director de la oficina de delitos informáticos del OIJ, el señor Eric Lewis, y él les podrá confirmar en mayor o medida lo que les estoy señalando. Entonces, tenemos ese problema grave de la persecución de esta delincuencia y pretendemos hacerle frente con herramientas completamente inadecuadas. Me gustó mucho la conferencia de la doctora Sánchez Crespo porque precisamente pareciera que en España se inició esta reflexión en su momento y se pensó, bueno, tenemos que hacer algo al respecto. Creo, y para mí sería, digamos, de gran importancia que este congreso, este seminario, por lo menos generara esa reflexión necesaria de que en Costa Rica debemos de hacer algo al respecto. En ese sentido, creo que uno de los problemas que señala la doctora Sánchez Crespo y que estamos también en una situación verdaderamente dramática en Costa Rica es el tema de la cooperación internacional. Efectivamente, coincido con ella en que en esta materia la cooperación internacional reviste un carácter absolutamente fundamental. Sin embargo, en Costa Rica estamos en una situación bastante rezagada en la materia, bastante burocrática y, como ustedes lo saben, generada también con una serie de discusiones que en mi criterio no resultan atinentes, como es el tema de si una cooperación internacional requiere, por ejemplo, la orden de un juez o no y qué garantías debe llevar acuerpada esta orden internacional o esta orden de cooperación internacional. En este sentido, me parece que coincido plenamente con la doctora Sánchez Crespo de la discusión que se debe plantear siempre en esta materia del balance entre la eficacia y la garantía. No podemos caer en un garantismo exacerbado en detrimento de la eficacia del proceso penal. Y en ese sentido, tal vez repasando brevemente las medidas que ha señalado la doctora Sánchez Crespo, que han sido adoptadas en la legislación española, vemos que en Costa Rica tenemos algunas de esas medidas que por lo menos yo no conozco que se apliquen, o por lo menos no se apliquen de manera efectiva, y otras que son completamente desconocidas, muy novedosas y que yo esperaría que algún día en un futuro que no tarde más de 100 años se lleguen a aplicar en Costa Rica. En primer lugar, el tema de la interceptación de las comunicaciones telemáticas lo tenemos en la Ley de Registro, Secuestro e Intervención de las Comunicaciones, que permite la intervención de las comunicaciones digitales. Desconozco, por lo menos no conozco un caso concreto donde se haya aplicado esta interceptación. Es utilizada tradicionalmente, como ustedes lo saben, para el tema de las comunicaciones telefónicas o de datos, por ejemplo, como la que hacía referencia la doctora Sánchez Crespo. Menciona ella otra medida que es la captación y grabación de comunicaciones orales mediante dispositivos electrónicos, donde, digamos, el investigado está conversando con otra persona y se le graba esa conversación. También tenemos en Costa Rica esa posibilidad, de acuerdo con la ley que acabo de señalar. Sin embargo, desconozco si se utiliza y si se ha utilizado en algún caso concreto. ¿Esto a qué obedece? Me parece que obedece a varias razones. Una de ellas es que no se cuenta con el personal, no se cuenta con los recursos y no se cuenta, digamos, con toda una plataforma de investigación dirigida a este tipo de delincuencia. Hay un problema importante que señala la doctora Sánchez Crespo y que creo que agrava un poco el tema de la investigación de los delitos informáticos, y es lo que yo he llamado probablemente de manera impropia el desdoblamiento de la identidad virtual y la identidad física o nominal. Es decir, el problema que tenemos en Internet es que puede ser que la persona que esté detrás de ese aparato no sea la misma persona que creemos que es la que lo está utilizando. Es decir, puede ser que, por ejemplo, yo haya contratado un servicio de Internet en mi casa habitación,
pero que no sea yo el que esté utilizando ese servicio, sino que sea un familiar, un vecino, cualquier persona que pasó por ahí, etc. Entonces, hay un problema gravísimo en la investigación de esta delincuencia y es que tenemos que saber exactamente quién era la persona que estaba utilizando ese dispositivo. Y el que sepamos quién fue el que contrató el servicio o quién es el poseedor del teléfono puede servirnos eventualmente como un indicio, pero no ser una prueba concluyente de la autoría del hecho delictivo. Hay una medida que me parece muy interesante que señala la doctora Sánchez Crespo, que esa definitivamente forma parte, digamos, del catálogo de la utopía en nuestro país, y es la captación de imagen, seguimiento, localización o el rastreo de los movimientos de una persona, que me parece muy importante y creo que viene a darle respuesta precisamente a este problema de la identidad virtual al que he hecho referencia previamente. Es decir, es para tener una claridad, una certeza absoluta de que esa persona es efectivamente la que está utilizando el dispositivo en particular. En Costa Rica, por ejemplo, un medio que se ha utilizado mucho en delitos de narcotráfico es el tema de las radiobases. Es decir, tratar de sacar una ubicación aproximada de dónde estaba ese teléfono a cierta hora tal día. Pero seguimos con el mismo problema de que no tenemos una certeza absoluta de quién es efectivamente la persona que estaba utilizando ese dispositivo en ese momento concreto. Como cuarta medida, señala la doctora Sánchez Crespo, el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información sí se hace en Costa Rica. Esto sí lo hace el Departamento de Delitos Informáticos del OIJ. Y algo que me pareció absolutamente importante y novedoso y digno de ser valorado como medida en Costa Rica de investigación es el registro remoto sobre equipos informáticos, que es lo que permitiría introducirse en la computadora del presunto delincuente. Creo que lleva mucha razón la doctora cuando señala que debemos de tratar de equiparar en lo posible y siempre respetando el ordenamiento jurídico y utilizando medidas lícitas, equiparar los medios que utilizan los delincuentes en la investigación precisamente de esos delincuentes. De esa forma, trataríamos de alguna forma de lograr obtener investigación e información útil para el descubrimiento del hecho delictivo. Hay un problema que me preocupa a mí de estas medidas y quería compartirlo con ustedes y con la doctora Sánchez Crespo también, y es que muchas de estas medidas están pensadas y son útiles para lo que podríamos llamar los delincuentes informáticos habituales. Pero ¿qué pasaría precisamente con aquellas bandas que, digamos, se crean para la comisión de un hecho delictivo y nuevamente se disuelven, o para aquellos hackers, digamos, que se dedican no de manera habitual a cometer hechos delictivos, sino, digamos, una vez cada cierto tiempo? Tendríamos que muchas de estas medidas podrían resultar inefectivas porque están pensadas más para esas bandas que cometen delitos de manera habitual, digamos, en el ámbito informático. En el tema de la medida cautelar que menciona la doctora Sánchez Crespo, no tenemos esta medida cautelar de la orden de conservación de datos. Tengo entendido, esto no me consta, pero es lo que he escuchado, que en Costa Rica hay una dificultad bastante importante con el tema de los operadores de las telefónicas. Tenemos otro problema importante, y es que, por ejemplo, a nivel del teléfono se utiliza lo que son los teléfonos estos prepago, creo que se llaman, donde únicamente se compra y se le puede ingresar el dinero que yo quiero utilizar, que permite, digamos, o más bien facilita mayormente el tema de la identificación del usuario de ese teléfono. En Costa Rica creo que estamos rezagados también con este tema del tráfico de las operadoras, y es un tema que me parece que es absolutamente importante valorar. La doctora Sánchez Crespo, ante una de las preguntas relacionadas con la Deep Web, señalaba también la posibilidad de un rastreo, digamos, de manera constante, que eso es un tema que también es inexistente en Costa Rica. Es decir, en esta materia no tenemos lo que podríamos llamar la actividad preventiva, digamos, de la policía, sino que es una actividad más de tipo post-comisión del hecho delictivo. Por lo tanto, sería parte de lo que he denominado aquí ciencia ficción, ¿verdad? Porque no existe tampoco en Costa Rica. Tenemos otro problema importante, que es el tema de la cadena de custodia digital. En Costa Rica no existe una ley sobre la materia, lo que existe es un manual en el Departamento de Delitos Informáticos, que por lo tanto es un tema que me parece que deberíamos también de trabajar.
Hay otra reflexión rápidamente que quería comentar con ustedes, y es que aquí hay una paradoja en cuanto al tema de la seguridad de las comunicaciones, y es que por un lado, y creo que la mayoría o la totalidad de los que estamos acá probablemente lo hemos vivido, como usuarios de diferentes servicios, estos servicios cada vez más se preocupan por mantener el tema de la seguridad, de la confidencialidad de la información. Por ejemplo, en el caso de WhatsApp, sistema de seguridad que se le agregó recientemente que permite, digamos, encriptar los mensajes y que se hagan menos vulnerables. Y el caso de otras aplicaciones, por ejemplo, como Telegram, que se supone que, digamos, impiden descifrar las comunicaciones. Bueno, hay una paradoja porque por un lado se protege al usuario, pero por otro lado, digamos, se estaría protegiendo también a los delincuentes, ¿verdad? Porque haría cada vez más difícil, más vulnerable, digamos, el acceso a esta información. Y esto tendría la dificultad también de que al ser estas comunicaciones realizadas por Internet, salen, digamos, del espectro tradicional que es la telefonía como tal. Todo esto me lleva a pensar que efectivamente es absolutamente necesaria una reflexión sobre el tema. Reitero, por ejemplo, en el tema del convenio sobre cibercriminalidad, al que hizo referencia la doctora Sánchez Crespo, que no ha sido tampoco ratificado por Costa Rica. Creo que es absolutamente necesario entrar en esa discusión, no solo por las diferentes medidas que ahí se incluyen y el tema de los convenios, el tema de la posibilidad de la cooperación internacional, que en el ámbito europeo, de nuevo, suena, digamos, a una realidad deseable, pero que en Costa Rica aún no es así. Y plantea una serie de discusiones importantes que creo que es parte de lo que tenemos que ir discutiendo poco a poco, por ejemplo, el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas en este ámbito. Recordemos que los delitos informáticos forman parte de lo que se llama los delitos de cuello blanco, son realizados por personas especializadas en la materia, con conocimientos, la mayoría de las veces especiales, y que por lo tanto requiere tomar conciencia de esa situación para poder hacerle frente. Un tema aquí importante también que señalaba la doctora Sánchez Crespo ante una de las preguntas era el tema de la competencia. Definitivamente el tema de que como parte de un delito no convencional no se realice en un ámbito territorial específico, como sucede con el homicidio, con el hurto, genera también problemas importantes de investigación, genera problemas importantes de la obtención de la información en tiempo real o en un momento, digamos, bastante oportuno a la comisión del hecho delictivo, y también genera problemas en cuanto a la investigación, porque ya no tenemos que investigar acá, sino que hay que investigar en varios territorios, y eso genera problemas también a veces de competencia, que en nuestro caso estaría resuelto con el artículo 20 del Código Penal, el principio de ubicuidad, que señala que el hecho se entiende cometido tanto en el lugar donde se desarrolla como donde tiene lugar el resultado. Sin embargo, eso lo que nos permitiría es tener la competencia para investigar el hecho, pero no tendríamos las herramientas, paradójicamente, para poder llevarlo adelante de manera efectiva. En Costa Rica tenemos un problema importante en esta materia y quería tal vez traerles a colación una situación que se ha presentado con bastante frecuencia, por ejemplo, en el tema de los delitos contra el honor cometidos en redes sociales, que es un tema, digamos, bastante frecuente, creo que a nivel mundial. Vamos a ver qué es lo que sucede. Creo que el tema de las redes ha generado, digamos, la posibilidad casi que ilimitada de las personas de manifestarse en redes sociales y que a la vez, muchas veces, lo cierto del caso es que las personas se exceden, digamos, a la hora de sus comentarios y pues la lengua prácticamente que queda a la libre, ¿verdad? Eso genera en muchas ocasiones actos lesivos al honor de terceras personas. Bueno, ¿cuál es la situación concreta que ha sucedido en Costa Rica y que nos presenta un problema seriosísimo en la investigación de estos delitos y que a la vez se convierte en un serio problema de impunidad? ¿Qué es lo que sucede? Imaginémonos que una persona en Facebook
hace un comentario lesivo al honor de una persona. Bueno, entonces, esta situación ya de entrada nos plantea un problema importante. Bueno, ¿cómo hacemos para demostrar que esa persona que dice ser la que estaba en esa cuenta es en efecto la que estaba detrás de esa comunicación? Y ¿cómo hacemos para asegurar la prueba del delito? Como ustedes lo saben, en Costa Rica lo que normalmente procedería sería presentar una querella por un delito de acción privada en relación con un delito contra el honor. Bueno, ¿y qué es lo que uno tendría que hacer normalmente? Bueno, uno tendría que pedir un auxilio judicial previo, porque como ustedes saben, en estos casos no hay Ministerio Público, un auxilio judicial previo al tribunal para que se encargue de recabar la prueba mínima necesaria para poder atribuirle ese delito a esa persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Como les decía yo anteriormente, los medios de investigación tradicionalmente que se piensan es que la policía haga una especie de investigación previa, por ejemplo, para determinar esa IP a qué usuario pertenece. Entonces, bueno, se van y contactan a la persona jurídica encargada de prestar el servicio y le preguntan, mire, la dirección IP a quién pertenece, le dice, bueno, mire, pertenece al señor tal. Después de eso, el acto siguiente que habría que solicitar es el allanamiento para entrar, digamos, a la casa de habitación de esa persona y verificar en efecto que ahí hay una computadora, se secuestra los repositorios digitales y hacer el respectivo estudio por parte de la sección de delitos informáticos de ese repositorio digital. Pero resulta que el tribunal niega los allanamientos porque dicen que la intimidad es un bien jurídico más importante que el honor. Y hasta ahí llegó la investigación. Y con solo la dirección IP sería absolutamente imposible demostrar que la persona que dice ser que está haciendo o realizando esa comunicación es en efecto la misma persona. Esto implica de facto una impunidad prácticamente, digamos, verdaderamente apabullante en esta materia de delitos contra el honor. ¿Cuál sería, digamos, la única cabida que cabría aquí? Que la persona, digamos, que esté en Facebook haciendo, por ejemplo, esas manifestaciones, reconozca públicamente, sí, mire, yo fui el que hizo esas manifestaciones, entonces vamos a juicio y yo enfrento el proceso, como pasó en el caso de una expresidenta de la República. Entonces, esto nos plantea un problema seriosísimo. Ahora estamos maniatados porque ¿cómo hacemos para verificar o para comprobar precisamente este tema de la identidad virtual? ¿Cómo hago yo para comprobar que esa persona es en efecto la persona que le faltó el respeto mediante una publicación en Facebook a un tercero? Y entonces las querellas por delitos contra el honor cometidos por Internet están prácticamente destinadas al fracaso. Porque la persona que quiera irse con únicamente la dirección de IP a un debate en contra de esa persona está destinada con una alta probabilidad a que, digamos, absuelvan al imputado por indubio pro reo. Desde esa perspectiva me parece que esto demuestra también algo muy importante y es la falta, digamos, de importancia o el restarle importancia a estos delitos. Es decir, seguimos pensando y persiguiendo la delincuencia tradicional, pero cuando pasamos al ámbito de la delincuencia no tradicional, ese cambio de cassette resulta sumamente complejo y sumamente problemático. Vean que llegamos al punto de decir, vale más la intimidad que el honor. Y eso, digamos, bloquea por completo ese tipo de investigaciones. De esta forma, entonces, tenemos un serio problema en Costa Rica en este momento y es que tenemos una legislación penal sustantiva que contiene, como ustedes lo saben, una cantidad de delitos informáticos. Sin embargo, la persecución efectiva y eficiente de esos delitos se convierte en letra muerta. Y resulta ser, al final de cuentas, lo que sucede muchas veces con el derecho penal simbólico en nuestro país, y es el legislador muy feliz y alegremente dice, vamos a sancionar estos delitos, pero hasta ahí llega la historia. Ya lo que es la persecución y la sanción definitiva a los responsables se convierte en una quimera. Con esto concluye mi participación y les agradezco mucho la atención.